Un millonario decide despedir a una mujer de limpieza mayor de su empresa. Pero él no imagina el profundo secreto que ella guarda. Lo que parecía ser el final para ella se transforma en un reencuentro inesperado con el pasado que revela un misterio que cambiará la vida de ambos para siempre. Prepárate para una historia de giros y emociones que tocará tu corazón como nunca antes. Era una mañana común en la enorme sede de Alpha Tecno, donde Samuel Alzate reinaba como uno de los ejecutivos más exitosos del país. Su nombre aparecía en portadas de revistas de negocios y su reputación de ser un hombre pragmático y meticuloso lo convertía en un símbolo de éxito para muchos. Todo en la vida de Samuel seguía una estructura rigurosa. Cada decisión se basaba en números, análisis de mercado y proyecciones frías que garantizaban el crecimiento constante de sus negocios. Para él, todo se resumía en un cálculo: el éxito era aquello que podía cuantificarse. Pero mientras Samuel caminaba por el innovador vestíbulo de la empresa, una figura casi invisible para todos continuaba con su labor silenciosa: Clara Pérez, una mujer de limpieza mayor que dedicaba sus mañanas y tardes a mantener limpio el edificio. Clara era alguien que pasaba desapercibida para la mayoría, pero quien la observara con atención vería en su rostro cansado y sus manos arrugadas las historias de una vida marcada por la lucha y la resiliencia. A pesar de su humilde posición, Clara era una mujer de profunda dignidad, llevaba consigo una fuerza silenciosa. Incluso después de años de servicio, continuaba con el mismo propósito y dedicación. No realizaba su trabajo esperando reconocimiento, pero lo hacía con un esmero que sorprendería a cualquiera que la viera de cerca. Los colegas más jóvenes la admiraban y respetaban su determinación, aunque pocos conocían su verdadera historia, una historia que ella prefería mantener en silencio. Su hijo, Guillermo, era su orgullo. Incluso después de una pérdida trágica que la marcó profundamente, Clara continuó siempre motivada por el amor a su trabajo y la memoria de Guillermo. Guillermo había sido más que un simple trabajador de la empresa, había sido un amigo leal para Samuel. Cuando la empresa atravesó una fase difícil años atrás, Guillermo fue clave para estabilizar las finanzas y asegurar que la compañía se mantuviera firme. Era un joven brillante, de corazón generoso y, al igual que Clara, un símbolo de humildad y dedicación. Samuel, sin embargo, nunca supo del vínculo entre Clara y Guillermo. Recordaba a Guillermo con respeto, pero para él, el pasado quedaba donde debía estar, en el pasado. Como hombre de negocios, Samuel creía que el éxito venía de mantener las emociones y relaciones personales al margen de las decisiones empresariales. Quizás por eso nunca nombró realmente a Clara. Ella era, para él, solo otro nombre en la nómina, una figura discreta en el vasto equipo de empleados que mantenían la empresa funcionando a la perfección. Así, mientras Samuel seguía inmerso en sus metas y reuniones, Clara continuaba con su rutina, usando el silencio como escudo. Era como una sombra, una presencia que pasaba desapercibida a los ojos del ejecutivo millonario, pero que pronto se convertiría en el centro de una reviravolta que cambiaría sus vidas para siempre. Samuel y Clara parecían pertenecer a mundos opuestos, él, el millonario pragmático y enfocado solo en los negocios, y ella, la mujer de limpieza mayor y dedicada, que cargaba el peso de una historia de pérdidas y resiliencia. Pocos sabían que ese encuentro de vidas tan distintas no era solo una coincidencia, sino una pieza de un destino que reservaba grandes revelaciones. La fría mañana de
sintió que despedirla así, tan cerca de la jubilación, llevaba un peso moral con el que no estaba acostumbrado a lidiar. Pero Samuel había construido su carrera sobre la racionalidad y las decisiones duras. Para él, los negocios eran como un tablero de ajedrez, donde el sacrificio de piezas era necesario para ganar, y en ese momento trataba de convencerse de que Clara, una empleada de servicios generales, era una de esas piezas sacrificadas. Sin vacilar, firmó el papel que formalizaba el despido de Clara. Cuando Clara fue llamada a la oficina, entró con el semblante sereno, como siempre. Samuel, sentado detrás de su lujoso escritorio, trataba de mantener un tono profesional, pero la expresión tranquila y digna de Clara lo desarmó momentáneamente. Ella escuchó la decisión con ojos firmes y un leve gesto de comprensión. No hubo lágrimas ni súplicas. Clara, con la postura de alguien que ya había enfrentado muchos golpes en la vida, aceptó la noticia con una dignidad que sorprendió a Samuel. Agradeció la oportunidad que la empresa le había dado a lo largo de los años y salió de la sala con la cabeza en alto, sin inmutarse. Después de su salida, un silencio incómodo llenó la oficina. Samuel, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, intentó concentrarse de nuevo en sus metas, pero no podía apartar de su mente la imagen de la expresión serena de Clara. Algo en él se sentía profundamente incómodo. Las palabras y la postura de ella hicieron que Samuel sintiera por primera vez el peso humano de una decisión que debía ser duramente racional. Durante el resto del día, ese dilema moral continuó resonando en su mente. Se preguntaba si, en su búsqueda constante por el éxito, había dejado de lado valores fundamentales. Clara era una empleada ejemplar, siempre disponible y dedicada, y despedirla de manera tan fría no parecía correcto. Pero era lo mejor para el negocio. Aunque la empresa siguiera creciendo, no podía apartar el pensamiento de que algo estaba mal en esa decisión. Esa noche, al regresar a casa, Samuel se encontró reflexionando sobre el rumbo de su vida y el impacto de sus decisiones en las vidas de otros. Él, que siempre había creído en la separación entre vida personal y profesional, empezó a cuestionarse si todo el éxito material que había alcanzado realmente valía la pena a costa de perder la conexión con las personas y su familia. Aún así, Samuel intentaba justificar el despido de Clara como un paso necesario, pero no sabía que esa decisión, aparente banal, abriría una puerta a revelaciones sorprendentes. Unos días después del despido de Clara, Samuel seguía inquieto. Su mente volvía frecuentemente a aquella despedida silenciosa, cargada de dignidad y fortaleza. Trataba de enfocarse en nuevos contratos y asociaciones, pero la imagen de Clara era una presencia constante. Todo parecía un recordatorio incómodo de la frialdad de su decisión. Una mañana, en medio de esa inquietud, Samuel encontró un antiguo sobre en su cajón. Intrigado, lo abrió y encontró una carta amarillenta por el tiempo. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era de Guillermo, el contador dedicado que había sido esencial para la empresa años atrás. Guillermo, con su ética y visión optimista, había sido uno de los pocos empleados que realmente impactaron a Samuel, aunque él no lo demostrara. En la carta, Guillermo hablaba de sus valores, de su gratitud por haber trabajado en Alza Tecnología, sobre todo, de su madre. Samuel leyó atentamente cada frase, trayendo recuerdos de Guillermo, de su lealtad y de su talento único para resolver problemas. Pero entonces, una línea específica captó su atención: espero que mi madre se sienta orgullosa de mí. Cada día que despierto pienso en todo lo que ella sacrificó para que yo pudiera llegar hasta aquí. Para mí, ella es un ejemplo de fortaleza y resiliencia. La revelación le llegó como un golpe. Clara, la mujer de limpieza mayor, era la madre de Guillermo. Samuel
Samuel sintió el corazón apretarse. Los recuerdos del joven contador, que tanto respetaba y que había ayudado a la empresa en un momento crítico, ahora se entrelazaban con la imagen de la mujer a quien había despedido sin claridad. Era como si el pasado se hubiera convertido en una red de conexiones que hasta ahora no había dejado. Unos días después del despido de Clara, Samuel seguía enojado. Su mente volvía frecuentemente a aquella despedida silenciosa, cargada de dignidad y formalidad. Trataba de enfocarse en nuevos contratos y asociaciones, pero la imagen de Clara era una presencia constante. Todo parecía un recordatorio incómodo de la frialdad de su necesidad. Una mañana, en medio de esa inquietud, Samuel encontró un archivo sobre su cajón. Intrigado, lo abrió y encontró una carta amarillenta de Guillermo. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era de Guillermo, el contador dedicado que había sido esencial para la empresa años atrás. Sebastián recordó entonces todo lo que Daniel había hecho por la empresa cuando Alphabet enfrentaba una de las mayores crisis de su historia. Fue Daniel quien, con visión estratégica y extrema dedicación, logró encontrar una solución para salvar a la empresa. Trabajó incansablemente, muchas veces pasando noches enteras y sacrificando su vida personal para mantener a la empresa en pie. Ahora, al descubrir que Clara era la madre de ese hombre de verdad que lo quería, Sebastián fue invadido por una mezcla de culpa y gratitud. Atormentado por su conciencia, Samuel decidió que tenía que encontrar a Clara. Después de hacer algunas llamadas, descubrió que ahora trabajaba en un pequeño negocio local para complementar sus ingresos. Sin dudarlo, tomó su coche y se dirigió a Clara. Al llegar, vio a Clara vestida con el mismo uniforme sencillo, limpiando el piso que limpiaba el vecindario. Samuel se quedó parado, observándola unos momentos. Cuando ella notó su presencia, su expresión no mostró sorpresa, solo una tranquilidad que lo desarmó aún más. Con una mezcla de arrepentimiento y respeto, se acercó a ella. Clara, necesito hablar con usted, dijo él, con la voz temblorosa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Acabo de enterarme de que Guillermo era su hijo. Clara asintió con una leve sonrisa mística, como si se sintiera aliviada de no tener que cargar con ese secreto en silencio. Sí, él era mi hijo. Siempre hablaba muy bien de usted, ¿sabe? Decía que era un hombre visionario, alguien que siempre buscaba lo mejor para la empresa. Samuel sintió un nudo en la garganta. El peso de sus decisiones ahora parecía abrumador. ¿Cómo había podido despedir a la madre de alguien que tanto había hecho por Alphabet? Se dio cuenta de que, durante todos esos años, había descuidado la verdadera importancia de las personas que lo rodeaban. Cometí un error al despedirme, Clara. Estaba tan enfocado en los números y en las metas, que no vi a la persona maravillosa que estaba allí, a mi lado, todos estos años, confesó él, con la mirada fija en el suelo. Con su serenidad habitual, Clara tocó ligeramente el hombro de Samuel y dijo: todos cometemos errores, Samuel. La vida me ha enseñado que a veces las dificultades nos hacen ver las cosas con más claridad. Lo que importa es lo que hacemos a partir de eso. Las palabras de Clara, llenas de una sabiduría profunda y una comprensión que iba más allá de nada, calaron en el corazón de Samuel. Había comenzado ese encuentro como el millonario que buscaba corregir un error, pero ahora se sentía pequeño
distanciamiento emocional. Era hora de cambiar. En una tarde lluviosa, Samuel decidió que era momento de volver a ver a Clara, pero no como una simple disculpa o una propuesta de perdón. Quería hacer algo que demostrara el valor que ella y Guillermo tenían. Al visitarla en su humilde residencia llevando consigo una carpeta con documentos, fue recibido por Clara con la misma expresión serena de siempre. Ella lo invitó a pasar y Samuel, sintiendo el peso de la responsabilidad, respiró hondo antes de empezar a hablar. Clara, después de lo que descubrí sobre usted y Guillermo, no puedo seguir ignorando todo lo que ustedes significaron para mí y para esta empresa. Guillermo fue un pilar para Alfa Centauri, pero apenas ahora me doy cuenta de la magnitud de su aporte. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero me gustaría compensarla de alguna manera, aunque entiendo que nada borrará lo que hice. Clara sonrió suavemente, con la paciencia de quien ya había aprendido a perdonar mucho antes de que alguien le pidiera disculpas. Observaba a Samuel con compasión, entendiendo que él estaba en un camino de aprendizaje. Para sorpresa de Samuel, Clara no parecía interesada en su propuesta material, al contrario, respondió con palabras que lo desconcertaron. Samuel, nunca esperé nada a cambio. Mi trabajo fue mi manera de honrar al equipo y de mantenerla motivada. Guillermo siempre hablaba sobre lo que significaba para él trabajar contigo, como creía que estaba contribuyendo a algo más grande. Solo quería que él se sintiera orgulloso de mí. Conmovido, Samuel se dio cuenta de que sus palabras iban más allá de cualquier oferta económica. Sin embargo, insistió. Le entregó la carpeta a Clara, explicándole que dentro de ella había un documento que la autorizaba a recibir una cantidad significativa como compensación. Además, también había creado una beca en nombre de Guillermo, destinada a ayudar a jóvenes estudiantes de contabilidad y administración de zonas desfavorecidas para que su legado siguiera. Me gustaría que aceptara esto, Clara. Es una forma de mantener presente el nombre de Guillermo, de inspirar a otras personas, así como a los estudiantes. Clara, emocionada, miró el documento, pero su respuesta sorprendió aún más a Samuel. Te lo agradezco de corazón, Samuel. Sé que esto viene desde tu agradecimiento y respeto por mi hija, pero me gustaría hacer una petición diferente, que esta ayuda vaya a otras personas para que sigan sus propios caminos, tal vez sin tener que pasar por las dificultades que Guillermo y yo enfrentamos. Samuel se quedó sin palabras. La generosidad de Clara tras de la material mostraba un desprendimiento y altruismo que él nunca esperó encontrar. En su deseo de hacer algo grande para corregir sus errores, se encontró con la sencillez de una petición, ayudar a los demás, dirección que reflejaba el mismo espíritu generoso y desapegado que Guillermo poseía. A partir de ese momento, Samuel no solo creó la beca en honor a Guillermo, sino que también comenzó a involucrarse personalmente en proyectos comunitarios, dedicando tiempo para ayudar a personas que, como Clara, luchaban día a día. Se comprometió a entender sus necesidades y escuchar sus historias, algo que antes le parecía inimaginable. Cada visita y cada conversación que Samuel compartía con estas personas se convirtió en una forma de revivir sus propios errores y en una nueva visión sobre el valor del trabajo y de las relaciones humanas. Su vida, antes centrada exclusivamente en objetivos financieros, comenzó a adquirir un nuevo sentido. Era como si estuviera construyendo un nuevo legado, uno que finalmente unía su habilidad empresarial con el valor de las conexiones humanas. Y así, poco a poco, el empresario que alguna vez solo se enfocó en los números y en la rentabilidad comenzó a descubrir algo que el dinero jamás podría comprar: la satisfacción de transformar vidas y de formar parte de un cambio real. La transformación de Samuel comenzó a hacerse visible no solo en su interior, sino también en la forma en que dirigía
a su empresa e impactaba a quienes lo rodeaban. Este cambio de perspectiva le abrió los ojos a lecciones que antes parecían irrelevantes, ocultas en la sencillez de las acciones cotidianas de Clara y en las palabras de Guillermo. Con el tiempo, estas lecciones se consolidaron en mensajes poderosos que él deseaba transmitir a los demás. La primera de ellas era sobre la pérdida y el legado. Antes, Samuel evitaba pensar en el futuro, enfocándose exclusivamente en acumular más y más, como si el éxito material fuera el único objetivo que podía perseguir. Sin embargo, al ver el impacto duradero que Guillermo y Clara dejaron en su vida y en la empresa, empezó a entender que el verdadero legado no se construye con lo que uno posee, sino con lo que se deja a los demás, con el impacto de nuestras acciones y con el recuerdo que dejamos. La segunda lección poderosa que Samuel absorbió fue sobre la generosidad. En su búsqueda insaciable de resultados y crecimiento, había descuidado el poder del acto de dar, no solo materialmente, sino también en tiempo, atención y talento. Al crear la beca en nombre de Guillermo y ver el brillo en los ojos de los jóvenes beneficiados, entendió que ayudar a los demás era una forma de perpetuar el espíritu de Guillermo. Esa nueva generación de estudiantes, que se graduaría bajo la inspiración de Víctor y Clara, tendría así un ejemplo de carácter y perseverancia a seguir, y Samuel formaba parte de ello. Samuel también aprendió que las relaciones humanas son una riqueza incalculable. Al acercarse nuevamente a Clara y desarrollar proyectos que involucraban directamente a la comunidad, comenzó a darse cuenta de que su vida se volvía más rica y significativa. Las conversaciones sencillas con personas de diferentes orígenes e historias le hicieron ver que la vida no se trata solo de metas empresariales, sino de compartir, de escuchar y de aprender a los demás. A medida que estos aprendizajes se consolidaban en él, Samuel vio cómo su vida y las personas a su alrededor empezaron a florecer. Su empresa también comenzó a transformarse, adoptando un enfoque más inclusivo y humano, buscando el bienestar de sus empleados y no solo los resultados. Al final, el viaje de redención de Samuel se convirtió en una transformación profunda, en una revelación que lo llevó a buscar el verdadero propósito de su existencia, trascendiendo el simple éxito material. Sabía que necesitaba no solo disculparse, sino encontrar una forma de compensar a Clara al ver el tiempo, la dedicación y el sacrificio silencioso que ofreció a Alza que propia la memoria de su vida. La imagen de Clara volvía a su mente en momentos de quietud, recordándole cuánto se había perdido en su búsqueda incansable por el éxito. Había construido una carrera admirable, pero en el proceso también levantó una barrera que lo separaba de las personas y de las conexiones reales a su alrededor. Comprendió entonces que su éxito material tenía un alto costo, la falta de empatía y el distanciamiento emocional. Era momento de cambiar. En una tarde lluviosa, Samuel decidió que era tiempo de volver a ver a Clara, pero no solo con una disculpa o una propuesta de recontratación. Quería hacer algo que demostrara el valor que ella y Guillermo tenían para él. Al visitarla en su humilde residencia, llevando consigo una carpeta con documentos, fue recibido por Clara con la misma expresión serena de siempre. Ella lo invitó a pasar, y Samuel, sintiendo el peso de la responsabilidad, respiró hondo antes de empezar a hablar. Clara, después de lo que descubrí sobre usted y Guillermo, no puedo seguir ignorando todo lo que significaron para mí y para esta empresa. Guillermo fue un pilar para Alza Teco, pero apenas ahora me doy cuenta de la magnitud de su amor. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero me gustaría compensarla de alguna manera, aunque entiendo que nada borrará lo que hice. Clara sonrió suavemente.
documento, pero su respuesta sorprendió aún más a Samuel. Te lo agradezco de corazón, Samuel. Sé que esto viene desde tu arrepentimiento y respeto por Dios, pero me gustaría hacer una petición diferente, que esta ayuda vaya a otras personas para que sigan sus propios caminos, tal vez sin tener que pasar por las dificultades que mi hijo y yo enfrentamos. El mensaje que Samuel deseaba transmitir a su hijo era claro: el verdadero éxito no se mide solo por la acumulación de riquezas, sino por el impacto positivo que podemos generar. Samuel comprendió que el verdadero éxito trasciende lo material y encuentra sentido en el compartir. Él, que antes miraba con frialdad la vida de los demás, ahora entendía que cada historia, como la de Clara y Guillermo, contenía una riqueza profunda. Se dio cuenta de que mientras continuara buscando mejorar las condiciones a su alrededor, su vida tendría un propósito renovado. Así, lo que comenzó como una historia de pérdida y despedida se transformó en un legado de generosidad y conexión humana. Samuel, inspirado por la dignidad de Clara y el ejemplo dejado por Guillermo, ahora encontraba un sentido mayor en su camino. Este poderoso mensaje resonaba como un recordatorio para todos: la verdadera riqueza está en los actos de compasión y en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores, así como él mismo fue inspirado. El tiempo pasó y la transformación de Samuel era patente, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Su trayectoria dejó de ser solo un ejemplo de éxito empresarial para convertirse en un testimonio de vocación y humanidad. Ya no lo veían solo como empresario pragmático y enfocado en el lucro, sino como alguien que había encontrado un propósito mayor, un sentido que trascendía la simple acumulación de bienes materiales. Samuel se aseguró de mantener un contacto constante con Clara, reconociendo que ella había sido la clave de la transformación que había vivido. La invitaba frecuentemente a eventos de la empresa, donde era homenajeada por sus años de servicio y por la profunda huella que había dejado en su vida y en la memoria de su hijo. Clara, por su parte, continuaba con su serena sonrisa y su humildad impenetrable, feliz de ver que la memoria de Guillermo seguía viva a través de las acciones de Samuel. En uno de esos eventos, rodeado de jóvenes que se beneficiaban de la beca creada en honor a Guillermo, Samuel pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria de todos. Con la voz entrecortada y los ojos humildes, dijo: antes pensaba que el éxito era algo que se compraba, algo que se ganaba con metas y ganancias, pero hoy sé que el verdadero éxito está en las personas, en lo que hacemos con ellas y en la huella que dejamos en sus vidas. Mi mayor legado no será la empresa que construye, sino las personas a las que ayude a alcanzar su propio potencial. Y todo esto se lo debo a una mujer que, sin imponerse, me demostró lo que realmente importa: Clara Pérez, una amiga, una madre, una inspiradora. Clara, emocionada, recibió sus palabras con humildad y aplaudió junto a todos los presentes. Sabía que Guillermo se habría sentido orgulloso de ver ese momento, de ver que su vida y la de su madre habían tocado a tantas personas de forma tan significativa. En los meses siguientes, Samuel se dedicó aún más al trabajo social, ampliando la beca de estudios y abriendo un fondo de apoyo para familias en situaciones vulnerables. Realizaba visitas regulares a las comunidades, conversaba con jóvenes, compartía su historia de transformación y buscaba inspirarlos a nunca perder la fe en las personas, pues, como él decía, el valor de las relaciones humanas es la riqueza que nadie puede quitar. Samuel también comenzó a invertir
vacío que había sentido por tanto tiempo. La verdadera paz y realización llegaron cuando se abrió a las relaciones humanas y permitió que la empatía y la generosidad ocuparan un lugar central en su vida. En el último encuentro que tuvo con Clara, antes de que ella se mudara a una pequeña casa que Samuel le ayudó a comprar, compartieron un momento de gratitud. Clara tomó sus manos y con la misma serenidad que siempre la había caracterizado. Samuel, no solo transformaste mi vida, sino también la de muchas otras personas. Guillermo estaría orgulloso de ti. Con los ojos llenos de lágrimas, Samuel respondió, y yo les estaré eternamente agradecido a ella y a ti. Me enseñaron lo que realmente significa vivir. Y así, con un abrazo que simbolizaba el cierre de una jornada de aprendizaje y perdón, se despidieron. Samuel continuó su camino con un corazón renovado, llevando consigo las lecciones de Clara y Guillermo. Ahora sabía que el verdadero éxito se construye en cada acto de bondad, en cada palabra, en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. La historia de Samuel y Clara se convirtió en una inspiración, mostrando a todos que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos, en los gestos de empatía que cultivamos y en la capacidad de transformar vidas, empezando por la nuestra. Durante su proceso de transformación, Samuel buscó conocer más sobre Guillermo, el dedicado contador que en silencio había dejado una huella profunda en la historia de la empresa y en la vida de su madre. Guillermo, con su espíritu generoso y talento excepcional, jugó un papel fundamental en alza tecnológico de las épocas más difíciles, salvando a la empresa de la ruina financiera con su trabajo incansable y su habilidad militar para resolver problemas complejos. Pero lo que pocos sabían era que esa dedicación tenía un costo. Guillermo había sido diagnosticado con una enfermedad rara que requería tratamientos continuos y duradores. Aún así, nunca se quejaba y prefería que su condición no fuera conocida por muchos. Para él, cuidar de la salud de su madre y asegurar su futuro eran prioridades, sobre todo trabajando largas horas y sin escatimar esfuerzos. Cuando Samuel descubrió la lucha de Guillermo, se sintió profundamente conmovido. La revelación de la enfermedad y de la dedicación incansable que había demostrado, incluso en medio de su propio dolor, le revelaron el lado de su empleado que nunca había conocido por completo. La postura discreta de Guillermo, su compromiso y, sobre todo, su altruismo eran cualidades que hasta ese momento Samuel no había valorado como merecía. Guillermo falleció repentinamente, víctima de complicaciones de su condición, dejando atrás no solo a una madre devastada por la pérdida, sino también un legado de integridad y amor a Dios. Su partida fue un choque para todos, especialmente para Clara Pérez, quien desde entonces había encontrado fuerzas para seguir trabajando en la empresa como una forma de honrar la memoria de su hijo. Cuando Samuel comprendió la magnitud del sacrificio de Guillermo, finalmente entendió el peso de sus propias responsabilidades. Ese descubrimiento transformó su visión sobre el éxito y el propósito de vida, y comenzó a ver la trayectoria de Guillermo como una prueba de que el verdadero valor de una persona va mucho más allá de sus logros profesionales. Guillermo podría haberse retirado para cuidar de su salud, pero eligió sacrificarse en nombre de algo más grande, el amor por su madre y la lealtad a la empresa. Así, en homenaje a Guillermo, Samuel decidió que su legado continuaría vivo no solo en una beca, sino también en programas de apoyo a empleados que enfrentaran dificultades personales o de salud, asegurando que nadie más tuviera que sufrir en silencio para mantener su dignidad. El legado de Guillermo se convirtió en
dedicados a la salud mental, entrenamientos de desarrollo personal y celebraciones mensuales para reconocer los esfuerzos de los empleados. Estos gestos trajeron un ánimo renovado a todos los colaboradores, quienes ahora sentían que sus esfuerzos no solo eran valorados, sino que también formaban parte de algo mucho más grande. La energía positiva rápidamente se reflejó en los resultados de la empresa, con empleados más comprometidos y motivados. La productividad aumentó considerablemente, proyectos que antes parecían imposibles fueron ejecutados con eficiencia y pasión, y la innovación se convirtió en una marca registrada de la fábrica. Al sentirse respetados y apreciados, los colaboradores empezaron a contribuir con ideas, a buscar nuevas soluciones y a dedicarse de cuerpo y alma a los objetivos de la empresa. Además, la reputación de Alfa Report creció notablemente en el mercado. La empresa ahora era vista no solo como una potencia financiera, sino como un modelo de cultura organizacional humanizada. Las empresas asociadas y los clientes notaban la diferencia al trabajar con una organización que transmitía valores de empatía e integridad. La confianza en el mercado aumentó, atrayendo nuevos inversionistas y abriendo puertas a proyectos mayores y más ambiciosos.